Bienvenidos y bienvenidas al micropodcast de Liga Linterna, un espacio para hablar sobre ciudadanía y democracia. Yo soy María Olga Domínguez y hoy me acompaña Luis Pedro Iriarte. ¿Cómo estás, Luis Pedro? ¿Qué tal? Mucho gusto, María Olga. Qué bueno que nos pudiste acompañar y para contarte, pues Luis Pedro fue parte de una junta receptora de votos y hoy pues justamente vamos a platicar de eso, como esa experiencia. Y me gustaría que comenzáramos que tú me contaras cómo se cruzó esta idea por tu cabeza, si pudiéramos empezar así desde el inicio, de cuándo empezaste a pensar en, valga la redundancia, en pues ser parte de una junta receptora de votos. Pues para mí siempre ha sido como parte de la intención de ver de qué forma desde mi lugar, desde mi posición, puedo aportar un poco al país. Creo que siempre he tenido ese deber cívico, hay un poco oculto en mí, pero con ganas de salir. Pues yo soy arquitecto y me dedico al diseño y construcción, entonces creo que el tema político y público ha sido un poco... No ha sido parte de mi vida, pero siempre me ha interesado. Entonces, para mí, ser parte de una junta receptora de votos es básicamente ese pequeño grano de arena que yo puedo aportar. Porque he estado en 3 ocasiones ya en una junta receptora de votos. Y sí sé lo cansado que puede ser. Es una jornada larga. Entonces, es cansado, pero al final de cuentas creo yo que me llena poder aportar yo desde mi pequeña posición, ¿verdad? Y en estas últimas elecciones también fuiste parte de una junta receptora de votos. En estas fui parte de junta receptora de votos, era presidente de mesa. Estuve en el INCA, aquí en zona 1. Entonces, pues la experiencia como siempre es bonita. Es un centro muy ordenado. Uno escucha historias de otros centros, tal vez ya fuera de la ciudad, donde a veces se puede poner complicado. Gracias a Dios, en donde yo he estado, siempre se ha manejado muy bien, muy ordenado. Y ha sido una buena experiencia, realmente. Y digamos, ¿qué fue o cómo viste esta jornada de estas últimas elecciones? Pues también estábamos viviendo como un momento bastante convulso de la historia, cosas pasaron alrededor de estas jornadas electorales. Entonces, ¿cómo viviste pues tú esta tercera experiencia? Que pues a pesar de que ya contabas con cierta experiencia, pues fue distinta la jornada. Sí, puntos clave en esta jornada y con toda la coyuntura que estábamos viviendo. Por un lado, sí percibimos que hubo mucho menos audiencia, digamos. O sea, donde estábamos nosotros, casi se llegó al 50% del padrón. O sea, llegó un poquito menos de la mitad de los que estaban, los que tenían que ir a votar a nuestra mesa. Entonces, en las otras ocasiones sí, el padrón nunca ha sido como que muy elevado, pero esta vez sí fue todavía más bajo. Sí lo amarramos a todo el tema coyuntural, porque, por ejemplo, desde conversaciones que uno tiene con amistades cercanas, en más de una ocasión escuché a alguien decir como que la estaba pensando en ir porque con todo lo que estaba pasando, de qué servía, o que no se iba a respetar. Entonces, creo yo que eso sí afectó, sí afectó. Pero también es importante resaltar que la gente que llegaba muy entusiasmada, como que sí se diferenció eso. Había gente que tal vez estaba pensando ni ir, porque tal vez pensaban que no valía la pena, porque para qué se iban a tomar el tiempo. Y por otro lado estaba la gente que llegaba como con esa intención, o sea, están haciendo esto, lo menos que podemos hacer es ir a hacer nuestro voto. Entonces hay que defender esta parte democrática. Entonces sí se marcó eso, sí lo vimos más fuerte en estas elecciones. Y digamos con los equipos y con, o sea, porque al final hay más personas y que tú eras el presidente de mesa, pues también tenés que trabajar con más gente durante la jornada. ¿Y cómo es esto también de coordinar y de estar cerca de estas otras personas que de alguna manera pues piensan que, pues tal vez como tú, ¿verdad? Que están ahí prestando como este servicio porque creen en, pues, en la democracia, en que hay que defender el voto. Sí, importantísimo este tema, porque hay que dejar claro que el tema de la Junta Receptora de Votos aquí en Guatemala es voluntariado, básicamente. Entonces, a mí alguien se me acercó que estaba juntando a la gente y por las experiencias que he tenido, yo nunca he sido coordinador de un centro de votos.
solamente de mesa, pero siempre es como la misma forma de operar. Buscan a gente que quiera ser presidente de mesas y ese presidente busca a su mesa. Entonces uno lo busca entre sus amistades o alguien que escuchó que quería hacer y lo vuelve parte de. Así como desde mi postura y querer apoyar, mi mesa eran varios amigos míos que con el mismo, muy parecida la posición, o sea, no son nada políticos, no están involucrados en nada en política, pero llega este día y dicen, sí, yo quiero apoyar otra vez. Entonces, por un lado va ese entusiasmo ciudadano y de voluntariado. Y luego ya estar ahí en la mesa, pues nos organizamos todos porque hay que definir quién es el vicepresidente, el secretario, el vocal y el alguacil. Definimos los papeles y siempre hemos considerado que la comunicación es muy importante, dejar las cosas claras. Entonces, definimos nosotros, cada quien define, están definidos los papeles de cada uno y luego cuando ya se acercan los fiscales de los partidos, también manejamos la mayor cantidad de información que podemos con ellos, en el sentido, bueno, esta es la mesa, vamos a hacer las cosas de tal forma, dejamos las reglas claras, los reglamentos que da el TSE, por ejemplo, para los fiscales, el más importante es que hay un límite de tiempo para que puedan presentarse y estar en el acta inicial, porque si no están en el acta inicial, o sea, durante el día ellos pueden asistir como observadores, pero ya no pueden estar al conteo de los votos. Entonces, eso se le deja claro a los fiscales, se les deja claro cuando se va a iniciar con el tema de conteo de votos cómo se va a manejar, enseñamos los votos, estamos de acuerdo, si alguien tiene una impugnación es el momento. Entonces, el proceso a mí me parece tan interesante y sí hemos hecho el comentario que realmente es un proceso que podría replicarse en otros lados, porque desde mi punto de vista el sistema de conteo de votos de Guatemala es muy seguro, muy seguro. Realmente con todo el tema que hubo de que si podría haber fraude, yo que he estado ahí no veo por dónde porque hay tantas formas que se podría filtrar algo por ser un voluntariado. Uh-huh. Entonces lo veo tan difícil y por eso cuando empezaron a surgir todas las conversaciones, a mí no me resonaba que hubiera habido un fraude, al menos no en todo nuestro centro. Y luego con el tema de que hubo que otra vez contar los votos, la jornada es larga, uno hace su trabajo y luego pasa todo esto, se ve que la intención va más allá que en realidad un fraude. Entonces, creo que es importante mencionar eso. Ya que justo tocabas este último tema, pues al final sucedió, ¿verdad? Todo esto al final de que pues el MP quería pues información, le pidió información al TCE también sobre las juntas electorales y los coordinadores de centros. ¿Qué pensabas tú que habías estado en estas jornadas largas atendiendo tu mesa? ¿Qué se te cruzó por la cabeza cuando te enteraste que esto estaba sucediendo y que también habían conversaciones sobre que había habido un fraude? Uh-huh. Mira, lo primero que pasó por mi mente es, esto es político, realmente, porque como te digo, yo que he estado ahí en más de una ocasión y veo cómo funciona, de veras uno se pone a hacer como que el ejercicio, bueno, ¿de qué forma de verdad pudo haber habido un fraude? Porque al final uno puede cuestionar todo también, y estamos en la libertad de hacerlo. Si alguien dijo hubo fraude, bueno, veamos cómo. Lo primero que hicimos en nuestra mesa fue, entre todos, como decimos así, revisemos, cada quien métase a ver, todos revisemos en el TSE porque ahí está la información. Y como ahora se puede tomar fotografías de todos, que realmente también con el pasar del tiempo y ahora que no prohíban usar celulares, digamos, para tomar, se terminó, se cierra el acta, se firma con todos los fiscales, estamos todos de acuerdo, no hay impugnaciones, buenísimo, todos tomamos foto, los fiscales quieren tomar foto de la hoja, esta es la que se va a subir al TSE, háganlo, y los fiscales la toman. Entonces, nos metemos nosotros a revisar, sí, está la hoja que nosotros fuimos a presentar para el centro de datos del TSE, es la que está ahí en la página. Los datos coinciden. Si un fiscal de mi mesa llega y quiere revisar eso, va a ver también que la foto que él tomó es la que está ahí. Entonces, es muy difícil. Esa fue una parte donde alguien cuestionó, ¿qué pasa si
los fiscales firman, ¿y qué pasa si todos ustedes están de acuerdo? Pero en el momento que subís los datos, ahí los cambian. Bueno, se va a ver, al día siguiente el fiscal va a ver. Y él tiene la prueba, él tiene su celular, él tiene cómo demostrar, si fuera el caso, que los datos no coinciden. Pero entonces no pasó. Entonces, dado toda esta información, es donde nuestro pensamiento es, esto va más allá que un tema de legalidad. Esto es una persecución. Eso fue lo primero que pensamos. ¿Qué habrá pasado en otros centros? No te puedo decir. Al menos en el centro donde nosotros estuvimos fue totalmente ordenado. No hubo ningún problema en ninguna mesa. Entonces... ¿Y qué percepciones habían de las personas que estaban en el centro, de estos amigos que mencionabas que también participaron? ¿Qué percepciones tuvieron y cómo afrontaron pues la segunda jornada, ¿verdad? O sea, esa segunda vuelta... también estuvieron ahí, afectó esto que había sucedido durante la primera y la segunda. ¿Qué percepciones hubo también de las personas que estuvieron ahí en esas jornadas? Sí, de mis amigos y los que estábamos en la mesa y la demás gente, sí vi entusiasmo en ahorita con más razón y con más necesidad hay que ir. Al menos de la gente que conozco que estuvo ahí involucrada, no escuché a alguien decir yo no voy a ir porque ¿para qué? No. Tema de gente que iba a votar, sí, lo que te comentaba hace un ratito, pero de quienes estábamos haciendo el voluntariado, no, o sea, con más razón. Sí hubo ese miedo de que normalmente yo creo que unas 3 semanas antes fácil todo hubiera estado organizado, pero en este caso fue casi que una semana antes que se confirmó, porque como hasta estuvo en juego que hubiera una segunda vuelta, entonces hasta los organizadores como que no daban mucha información porque todo estaba muy ambiguo todavía. Entonces realmente esa sí fue una percepción y fue una percepción fuerte. O sea, ¿en qué mente de un país democrático estás cuestionando siquiera que haya una segunda vuelta? Claro. Pero llegamos a eso y más adelante llegamos al último día pensando que ni siquiera iba a haber toma de posesión, pero eso ya es otra conversación súper más larga, ¿verdad? Y pues ahora que ya pasó, ¿verdad? Y que estamos en otro momento de la historia, que todavía faltan pues un par de años para las siguientes elecciones, ¿cómo ves esto de volver a participar? ¿Crees que sigue siendo pues sumamente necesario? ¿Te gustaría como contagiarle eso a otras personas? Sí, totalmente. Totalmente. Mi recomendación para las personas que no han estado es, bueno, por un lado, entiendan que es una jornada larga. Pero al final también es una fiesta cívica y realmente uno se la pasa bien. No es que todo el día uno está que no puede parar, o sea, hay momentos donde la afluencia baja. Entonces, por ejemplo, al mediodía siempre he pensado que es porque la gente se va a almorzar, porque al mediodía es donde llega una que otra persona, entonces uno tiene tiempo ahí para comer, para relajarse. También en la mesa uno se organiza, entonces decimos, bueno, yo voy a comer, ahorita quédate vos, y uno se organiza. Realmente el proceso es muy bonito, es alegre, y es un día. Realmente podemos hacer una jornada larga de un día y al día siguiente descansar. Entonces, realmente yo sí se lo recomiendo a la gente. Es un proceso muy bonito. Y con el tema de la juventud involucrada, ¿cómo lo viste? ¿Sentiste que a comparación de las otras veces que participaste, viste más jóvenes involucrados, tanto en ir a votar como en estar en las mesas? Bueno, esa respuesta, bueno, creo que con el tema de conteo de votos sí se ve que hubo mayor afluencia de jóvenes. En mi centro, también por la ubicación, creo que ahí va más gente mayor. Entonces, no precisamente te podría decir si en mi centro llegaron más jóvenes, porque la mayoría son ya de tercera edad los que asisten a ese centro. Y a lo largo de estos 3 años que has participado, ¿has visto cómo más personas se acercan a ti, tal vez con esa idea de, Sí. yo sé que tú haces esto y entonces quiero participar? Sí, siempre ha pasado y muchas veces pasa al terminar o porque ese día uno sube fotos y que estamos aquí a iniciar, entonces tengo gente que me pregunta, la mira quería participar, ¿cómo le hago? Que no sé qué, entonces gente que me quedo yo en el contacto pendiente para las siguientes elecciones, y si es que me recuerdo también, pero sí, siempre preguntan, ¿cómo es? ¿Cómo puedo participar? Como es un tema de voluntariado, entiendo que no suele ser como un tema abierto. A mí, como te digo, yo no he sido coordinador de centro, pero a mí siempre alguien que hace un centro me ha contactado, entonces yo ya lo hago. Es más, en estas elecciones yo hasta me quedé así un poco
pensando si iba a poder participar porque estaba cerca a las fechas y nadie me había contactado. Las personas que habían hecho en las otras ocasiones no habían hecho esta vez un centro electoral. Entonces, bueno, yo dije de plano no. Y al final una amiga me dijo, mira, me invitaron, pero yo no voy a poder, ¿tú quisieras? Y yo, buenísimo. Entonces ya yo me quedé conectado ahí y ya organizamos todo. Pero sí, como suele ser de voluntariado y por contactos, entonces es difícil. Es mejor, yo creo que lo mejor es siempre estar al tanto, preguntar, y porque siempre hay gente que está buscando voluntariado, siempre que él ya no pudo, entonces hay que buscar a alguien más, y siempre eso suele pasar. Entonces es solo estar pendiente y tal vez con sus contactos y con sus conocidos estar preguntando quién va a estar para poder ser parte de. Pues gracias, Luis Pedro, por contarnos pues también tu experiencia alrededor de pues de estar en una junta receptora de votos, y también que no lo hiciste solo en las elecciones que recién pasaron, sino también ya es algo que parece ser una tradición para ti también. Sí. Y pues para terminar, si tú quisieras agregar algo, pues al final hablamos de esto porque pues como decías al inicio, ¿no? Es una cosa que es muy voluntaria, de aportar algo, de aportar algo al sistema democrático que existe en Guatemala. No sé si quisieras agregar algo para las personas que pues nos están viendo y nos están escuchando alrededor de tus experiencias y de participar de una junta receptora de votos. Bueno, sí, algo que quisiera yo mencionar, que creo que es muy importante, es estas elecciones vimos más fuerte que nunca el tema de defender la democracia. Realmente la democracia como otros sistemas para que un país funcione no es perfecta, pero de lo que conocemos es lo mejor que hay. Entonces también hay que valorar eso, hay que defenderlo, y nunca se había visto en la era reciente y muchas generaciones de que lo vivimos ahora, no se había visto ese tema tan en peligro. Entonces eso todavía da aún más razón para que como ciudadanos nos involucremos. Me gusta ver que cada vez más la juventud se está involucrando más. Entonces creo yo que la tendencia es que sí va a haber más gente participando, y no solo en centros electorales, ya en temas de funcionarios públicos, en el Congreso, y creo yo que eso apunta a que el futuro sea positivo realmente para Guatemala. Creo que la juventud puede venir a cambiar un montón. Entonces sí, hay que defender la democracia, y si podemos poner nuestro granito de arena, hagámoslo. Pues muchísimas gracias, Luis Pedro, por tomarte el tiempo y por contarnos tu experiencia, y gracias a ustedes que nos están viendo y pueden esperar los próximos micropodcasts de Liga Linterna. Gracias, Luis Pedro. A ti.